de un gobierno mentiroso que decidió no cumplirle a los jóvenes y a los viejitos por cumplirle a los actores porno, a los modelos webcam, a cualquier aparecido drogadicto por ahí. JP Hernández humilla en vivo a María José Pizarro, la hija del guerrillero Carlos Pizarro, ¿no? Que ha hecho toda la vida política hablando del papá. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? En la casa aquí le decimos mi padre. ¿Por qué mi padre? Porque, por ejemplo, doctora María José Pizarro, la llamamos aquí de X emisora. Queremos hablar del presupuesto general de la nación. ¿Ustedes qué están opinando desde el pacto histórico? Julio, te cuento, mi padre, y no sé qué, y todo es mi padre, ¿no? Todo, lo llaman por el Día del Niño y mi padre, en fin, ha hecho toda su carrera política orgullosa, ¿no? De su padre. ¿Qué tal hubiera tenido un buen padre? Bueno, escuchemos qué dice JP Hernández, cómo fue la humillada que le pegó a María José Pizarro. Y si hay alguien que ha salvado a Colombia, somos nosotros los senadores de la República, deteniendo tanto proyecto loco que Gustavo Petro ha pretendido presentar aquí, señor presidente. Así que no, jóvenes, no se dejen engañar, y por eso les estamos llamando a que nos acompañen, a que la discusión de los artículos 86 y 87, que ustedes saben porque es su lucha de toda la vida, de décadas y décadas de jóvenes en el movimiento estudiantil de este país, sea una realidad, y que en su discusión no les vayan a hacer conejo. Gracias. Senador JP, tiene el uso de la palabra. A los jóvenes Gracias. que le dieron la espalda. Aquí hay algunos que no les gusta que se grite, pero hay colombianos que necesitan que alguien grite por ellos porque literalmente se están muriendo. Esos viejitos que Gustavo Petro utiliza para hacer política, mírelos acá, llorando. Una viejita ayer en el Congreso de la República diciendo: antes pagaba 460.000 de cuota, ahora pago 2.900.000. ¿Y gracias a quién? A Gustavo Petro. Aquí hablan del movimiento estudiantil y afuera el movimiento estudiantil está diciendo que se siente traicionado. ¿Por quién? Por el gobierno de Gustavo Petro. Aquí dicen que por qué no aprobaron la reforma tributaria, que eso es culpa de nosotros. No, señor. La pregunta es: ¿por qué se han gastado 15 billones de pesos en contratación directa, burocracia para derrochar y pagar favores políticos? 386.000 contratos, presidente. La pregunta es: ¿por qué se han gastado cerca de 500 millones de pesos en viajes? ¿Por qué se gastaron 23.000 millones de pesos en 4 casas privadas? Yo me podría quedar acá diciendo toda la cantidad de dinero que ha derrochado Gustavo Petro, mientras afuera, mire, los viejitos llorando porque sus nietos no tienen cómo pagar esa cuota del ICETEX, porque el presidente que dijo que les iba a modificar el ICETEX, que les iba a condonar las deudas, le quitó el subsidio a la tasa de interés. Aquí no hay necesidad de engañar a los jóvenes. Los jóvenes están viviendo en carne propia la traición de un gobierno mentiroso que decidió no cumplirle a los jóvenes y a los viejitos por cumplirle a los actores porno, a los modelos webcam, a cualquier aparecido drogadicto por ahí que pusieron en esos cargos del gobierno, que no saben ni dónde está parado. Por eso es que este país va rumbo al barranco. Y si hay alguien que ha salvado a Colombia, somos nosotros los senadores de la República, deteniendo tanto proyecto loco que Gustavo Petro ha pretendido presentar aquí, señor presidente. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Una mención especial, creo que la señora a la que hace mención JP Hernández, la abuelita, creo que hipotecó la casa o algo así o la puso ahí pues como garantía, ¿no? Para que le prestaran plata en el ICETEX, y pues ahora pues la va a perder, ¿no? Porque de un momento... y es que creo que a la señora no le desembolsaron la plata, que porque primero les iban a pagar, creo que a los de... Bueno, no sé si a los de la pública y demás. El caso es que no le pagaron la cuota del semestre. Ellos pues tuvieron que mirar a ver cómo hacían, y aún así
les llegó el cobro pues de la deuda que tienen con el ICETEX, ¿no? Entonces se les acumuló un doble pago y obviamente o pagan una cosa o pagan otra, porque así pues la mayoría de los colombianos vivimos así, ¿no? Uno tiene organizadas pues más o menos qué es lo que tiene que pagar en el mes, y si usted de un momento a otro se le duplica un cobro de alguna cosa, así sea por error, pues usted queda completamente con las manos cruzadas, especialmente si venía pagando 400.000 y se le subió la tarifa a 2 millones de pesos. Es una locura. También habría que ver dos cosas. Primero, esa vaina que propuso Gustavo Petro de condonar las deudas del ICETEX no es viable, no era viable, como tampoco era viable la reforma tributaria que él propuso. Recordemos, le voy a poner impuestos a los 4.000 más ricos de Colombia y me van a pagar 50 billones. ¿Cuándo ha visto usted una reforma tributaria de 50 billones? Es absurdo, ¿no? Y eso era el candidato más brillante y el más inteligente, y me acuerdo que cuando estaba de presidente al principio era casi que intocable, uno decía algo en redes sociales y se le venía todo el mundo encima. Es impresionante. Ahorita queda pues el sector más duro del petrismo, ¿no? El 30, 35, a veces puntea 37% en encuestas. Queda como esa masa dura, ¿no? Pero el resto del país ya se dio cuenta que ese señor no tiene nada en la cabeza. Impresionante, que me gusta mucho J. Hernández. Yo no le recibo plata a ningún político. Me gusta mucho, tal vez porque es santanderiano, yo no lo soy, pero creo que esos temperamentos fuertes son importantes, ¿no? Pese a que no se les aprecia mucho en sectores más como Bogotá, porque son como más moderados. Bogotá es más como centro izquierda, algunos centro derecha, y pues esta gente que dice las cosas duro, pues no gusta, ¿no? No les parece, uy, ese señor tanto que grita, uy, no, ese no tiene nada en la cabeza, y ni siquiera se toman la delicadeza de escuchar que está nombrando unas cifras, que está diciendo, oiga, ¿por qué se gastaron 23.000 millones en 4 casas? Es que el despilfarro de este gobierno es brutal. Yo lo he mostrado aquí con muchos datos, y yo creo que ya la próxima semana ya me toca empezar a revisar y a mostrarles cómo va la deuda pública de Colombia, cómo nos están endeudando, cómo van los gastos, el despilfarro, el déficit fiscal, porque es que es impresionante, y tenemos... les he mostrado en este año como un par de veces o tal vez 3 veces esas cifras, pero tenemos que volver, porque nunca lo conté en vivo, ¿no? Pero tengo la hipótesis, la teoría de que a mí me bloquearon la dirección IP en una de las páginas, no directamente del Ministerio de Hacienda, sino una de las páginas que están como adscritas al Ministerio de Hacienda, donde por ejemplo yo puedo ver el tema de la deuda, y cada ciudadano puede verla. Pero me parece, ¿no? Yo no soy ingeniero de sistemas, que me bloquearon la dirección IP para que yo no pueda acceder. La única manera que tengo para acceder es a través de un VPN, ¿no? Que sirve para, por ejemplo, le cambia uno la dirección IP para que aparezca que uno está visitando el sitio web, por ejemplo, desde Brasil, desde Estados Unidos, desde cualquier país, ¿no? Porque si no, no puedo acceder a los datos públicos que puede acceder cualquier ciudadano. Uno a veces piensa, uno no sabe a veces a quién les llegan los videos que uno pues hace, ¿no? Y les doy las gracias por estar aquí. Vamos a seguir escuchando, y por favor escríbanos desde dónde nos está sintonizando, desde dónde nos está viendo, y mándenos un saludo. Y ya, vamos a seguir escuchando a ver qué pasó. Senador Meisel. Calme, presidente, está la vaina, está... Gracias, señor presidente. Presidente, Presidente, lo primero es, con mucho respeto, decirle que la réplica no dio lugar, pero claramente es una intención que este país se quede con la mentira. Y la última intervención de una vocera del gobierno aquí quiso reafirmarlas. Vamos por partes. ¿Dónde está la señorita que habló en el atril? Nosotros no podemos dejar que esa generación se siga yendo con la mentira que le dicen los voceros del gobierno. El presupuesto de educación, sin necesidades tributarias,
El año pasado fue de 70.4 billones de pesos. 70.4 billones de pesos. El gran problema es que no se fue a alimentar los créditos del ICETEX, sino, como lo dijeron ahora, a burocracias inoficiosas que en este gobierno abundan y que en eso sí son expertos y totalmente diligentes. Se dice también la mentira, que los programas de Jóvenes en Acción, que los programas hacia la juventud fueron producto de las protestas que se dieron en torno a la pandemia. Ah, sí. Están fuera de la realidad. El plan de desarrollo del gobierno anterior se aprobó en el 2018 y lo de los jóvenes fue en la pandemia, que entre otras cosas hubo una parte de eso que fue una protesta social y otra parte de eso que fue una protesta criminal. Así les duela, y el país no va a dejar de recordárselo nunca, o por lo menos este sector. Nunca. Fue una protesta criminal cuando le mentaban la madre ustedes a los policías que nos intentaban cuidar. No, y no solo, bueno, de pronto hay sectores, ¿no?, que detestan a miembros de fuerza pública. Hay sectores así dentro de personas que no sean propiamente, pues, aliadas pro FARC o algo así, ¿no? Yo conozco personas que no les gusta. Pero lo cierto es que los sectores que sí fueron abiertamente criminales fueron, por ejemplo, esa gente que, no sé si puedo decirlo aquí, pero ustedes saben qué pasó con una cuerda que instalaron y pasó un motociclista y pues falleció, ¿cierto? Falleció, ustedes ya saben cómo. Y pues todo el tema que se supo y que hoy hay gente condenada por la justicia porque evidentemente, o más bien se evidenció que grupos como FARC, ELN, pues estuvieron teniendo por dentro infiltradas pues esas protestas, ¿no? Organizando. Incluso escuché, ¿no?, que había gente que incluso cuenta que escuchaban personas hablando un idioma como el ruso en medio de las protestas, dando órdenes. Entonces esa vaina sí fue criminal. Y como bien dice este senador, ¿cierto? Efectivamente hubo una parte de la gente, ¿cierto?, que no es terrorista, que pues que salió a protestar seguramente pues sin hacer actos vandálicos, ¿no? Pero efectivamente manipulados, ¿no? Lastimosamente. ¿Manipulados por qué? Porque como lo decía hace 2 días, hoy la gasolina subió en total, ¿no? Ha subido en este gobierno más de 8.000 pesos, no 100 ni 200 pesos. La reforma tributaria que presentaron ahorita es impresentable. Y pues la reforma tributaria de Carrasquilla incluso recaudaba menos plata que esta. Y también estaba agravando el IVA, estaba subiendo el IVA, estaba subiendo un montón de cosas, ¿no? Como la que presentó hoy, hace unos días el gobierno de Gustavo Petro, ¿no? En fin. Creo que hasta ahí un dato importante que está diciendo este senador, ¿no? Es que se les volvió excusa, ¿no?, al gobierno nacional. No nos aprobaron la reforma tributaria, que creo que era de 12 billones o de 16, 12 billones. Y entonces por eso ya no hay plata para nada, cuando el presupuesto que están manejando es como de 550 billones de pesos. Y dicen que por 12 ya no hay plata ni para pagarle a la gente de la salud, ya no hay plata para ayudarle a los jóvenes del ICETEX, ya no hay plata para nada, para vivienda, nada. Se acabó por 12 billones que no representaban sino un pedacito muy pequeño de la gran torta burocrática que se está repartiendo este gobierno. Que, como mencionamos, ¿no?, en el directo pasado, Olmedo López contó que Luis Fernando Velasco, ¿no?, estaba diciéndoles que estaban negociando la aprobación de la reforma a la salud por 80.000 millones de pesos en contratos dados que querían recibir pues senadores de la República, porque efectivamente, como dice J. Hernández, si hay una institución que ha defendido, que ha tratado de defender la estabilidad de Colombia, es una parte del Congreso de la República, como la Comisión Séptima del Senado, que ha impedido la reforma a la salud, que ha tratado de impedir, pero no lo lograron, la reforma pensional, que es un desastre también absoluto. Aquí hemos hablado de eso desde 2022. En fin,
Pero la excusa, ¿no? No nos aprobaron esto y ya no hay plata para nada. Es una completa mentira. Creo que vamos a dejar hasta ahí el video. Ya iban a hablar otros senadores. No lo quiero hacer tan largo.